Se anunció apenas el día 9, o sea, hace una semana, que científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA de Argentina, que es la entidad pública encargada de realizar y centralizar la investigación agropecuaria en el país, está próxima a liberar la primera papa editada genéticamente de Latinoamérica. Para los que no les gusta que diga papa, es patata. A los que no les gusta que diga patata, es papa. A estas alturas, después de 20 años, ya me acostumbré a decir patata, probablemente lo diga muchas veces. El desarrollo tuvo como objetivo apagar el gen que hace que la papa se oscurezca tras ser cortada, pelada o por soportar golpes durante el proceso de cosecha y transporte. Esto es un proceso de oxidación simple y sencillo, como se oxida la manzana, como se oxida el plátano, como se oxida el aguacate. O sea, tardaron muchísimos años en encontrar una sustancia que impidiera la oxidación del aguacate para poderte vender guacamole en frasquitos. Yo compro guacamole en frasquitos. A veces hago mi propio guacamole, sí señor. Pero a varias veces compro guacamole en un tarrito porque ya hay sustancias que impiden la oxidación. Bien. Dice que esta oxidación se conoce como pardeamiento enzimático, que suena mucho más responsable que oxidación, y altera el sabor, la textura y el color, afectando sus propiedades nutricionales y la calidad del producto. El sabor, el olor, la textura, es lo que se llaman las características organolépticas de un alimento. Su vista, su olor, su sabor, su textura, cambian la apreciación que tenemos de los alimentos. De hecho, se ha demostrado, cuando le das a alguien a comer espaguetis azules, no le saben a los espaguetis de toda la vida. A ciegas sí, pero en cuanto ve que los que está comiendo son azules, su percepción cambia y siente que saben distinto. Bueno, el problema es que el pardeamiento y magulladura de la papa, dice esta organización Agrobio, que es de la que estoy citando, siempre aclaro, ocasionan pérdidas millonarias para los agricultores, además de propiciar el desperdicio de alimentos en supermercados y hogares, que es de lo que hablábamos hace rato con respecto del glifosato y de otras formas de la biotecnología. A través de la edición genética CRISPR-Cas9, en el marco de la tesis doctoral del doctor Matías González, codirigida por el doctor Sergio Feingold y la doctora Gabriela Maza, apagaron el gen que codifica la expresión de las enzimas polifenoloxidasas responsables del pardeamiento. Es decir, estas enzimas se expresan, aparecen en la papa, la patata, y al estar sometida a óxido, pues provocan que se pardee. Si no tienes estas enzimas polifenoloxidasas, expones la papa al oxígeno y no pardea. Aquí, por cierto, tenía yo de la propia investigación el proceso. A las 0, 24 y 48 horas, arriba tenemos 2 rodajas de patata o papa que pardea como normalmente hace por estas enzimas, y abajo tenemos a la papa mejorada con CRISPR que pardea muchísimo menos, por lo tanto aguanta más. En ensayos realizados se evidenció que la ralladura de papa como esta, editada genéticamente, puede pasar hasta 48 horas expuesta al aire sin oscurecerse, estado que la papa convencional aguanta solo unos minutos. Como sabemos todos los que hemos cortado papas para hacer patatas fritas, y nos hemos encontrado como no te apures. La papa ya fue sometida a la instancia de consulta previa ante la autoridad regulatoria argentina, quien concluyó que el producto es considerado convencional por no tener genes provenientes de otros organismos, lo cual tampoco tendría nada que ver, pero es el horror a los transgénicos que nos han creado. Pero la doctora Gabriela Maza, que es una de las codirectoras de la investigación, señala que esta papa sienta un precedente de uso de las más recientes e innovadoras tecnologías de biotecnología moderna, aprenda a redactar, doctora, para el mejoramiento de cultivos y sus alimentos. Es posible aplicar lo mismo en variedades que puedan ser de interés para los consumidores en otros países de Latinoamérica y el mundo. Hay miles de variedades de papa. Solo en el altiplano peruano hay 2,000. Y ninguna se come a las otras. No es como les dicen a ustedes, es que si pones maíz transgénico, desaparecen las otras especies. No, siempre se han plantado juntas varias
variedades de maíz y hay un truco para hacerlo. Luego les cuento cuál es. Básicamente es no plantarlas al mismo tiempo y entonces no polinizan al mismo tiempo. Y hay 2000 variedades de papas que no se mezclan entre sí si las sabes cultivar como lo hace la gente en el altiplano andino. Este año quedará inscrita como nueva variedad y quedará disponible para quien quiera licenciarla, dijo la doctora. Bueno, pues esa es parte de la historia. Pero el Departamento de Agricultura, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revisó 12 plantas modificadas, esas sí con ingeniería genética, para ver si tenían un riesgo relativa a las plantas no modificadas con las que se les pueda comparar. Una fue una soya modificada para resistencia a un herbicida, algunos herbicidas, como el glufosinato, el dicamba, el ácido diclorofenoxiacético y la mesotriona. Es decir, también hay otros herbicidas del glifosato que también los transgénicos pueden ser resistentes a él y ahí te vas a meter en un lío. Una soja modificada también soja o soya modificada para la resistencia a otros herbicidas, el auxin, y un algodón para la resistencia al herbicida también del ácido diclorofenoxiacético. Madre mía, lo siento, ¿no? Con los nombres de la química orgánica siempre tuve yo unas. Otro, el penicres, ¿qué era? ¿Es la rúcula? No, no es la rúcula. No son los canónigos, es lo otro que le gustaba mucho a mi madre y yo lo odiaba. Bueno, el penicres con niveles reducidos de ácido erúsico, lo cual es bueno para la gente que se lo come. Un maíz modificado para una arquitectura alterada de la planta, para que sea más bajita. Un maíz modificado para inducir una rápida respuesta ante las infecciones de hongos y que se defiende el propio maíz de las infecciones de hongos. Maíz modificado para tener niveles de enzimas alterados y resistencia a un herbicida, el glufosinato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo se están haciendo nuevas variedades utilizando la biotecnología. Las más de ellas, desafortunadamente, de empresas privadas que por supuesto van a hacer negocio con ellas. Como usted hace negocio con otras cosas, Porque si no hicieran negocio, si no se les permitiera hacer negocio, pues no invertirían en eso y volvemos a tener problemas. Pero debería haber más inversión pública. Muchas de estas plantas, muchos de estos cultivos deberían ser financiados con dinero público y ser como el alumbrado y las calles, propiedad de todos. Propiedad de todos. Esto ya pasó con la berenjena transgénica de Bangladesh, que ha sido una bendición para productores y consumidores, que ha mejorado la situación del mercado y ha mejorado la situación además del propio medio ambiente de un país con una alta población como es Bangladesh. No usar una tecnología segura que tienes a tu alcance por mitos, como los que en México promueve María Elena Álvarez Bulla Roses, alias la doctora Lisenko, es una barbaridad. Es una barbaridad contra los productores, es una barbaridad contra los consumidores, es una barbaridad contra el medio ambiente. Y nuevamente, si no te gustan las plantas que hace la iniciativa privada, yo estoy contigo. Pero entonces, en vez de prohibir lo que hace la empresa privada, fomenta que tu gobierno invierta en investigación científica, sobre todo en cuestiones agrícolas, porque de ahí sale lo que nos comemos todos los días.